Imagina que de repente un día puedes transformarte en un monstruo muy poderoso con forma de perro peluche y una cremallera gigante en la espalda, pero un día tu secreto es descubierto por una linda chica que se mete dentro de ti para pelear contra otros monstruos, y por eso hoy te traigo el anime Gleipnir, resumido en unos minutos. Pero antes de continuar me gustaría decirte que si te gusta el video te suscribas con la campanita activada, ya que solo un pequeño porcentaje de la gente lo hace. Muchas gracias y ahora sí comencemos con el video. El anime comienza con un desconocido buscando desesperadamente una moneda, y después de recogerla va a un hotel llamado Mitos, y ahí se acerca a una máquina expendedora e inserta la moneda que recogió antes. Después presiona el botón varias veces, pero parece no funcionar. Luego de intentarlo un par de veces sin éxito decide irse. Sin embargo escucha un ruido, y al darse la vuelta ve a un chico salir de la máquina, y cuando se acerca el chico le dice que no tenga miedo, y seguidamente le agradece y le pregunta si él consiguió esa moneda, a lo que el desconocido le dice que sí, terminando así la escena. Luego nos trasladamos a un colegio, específicamente a la consejería académica, y ahí conocemos a nuestro protagonista llamado Kagari Yasuichi, el cual está rechazando una propuesta para ir a la universidad, pero su profesor insiste en que debe ir, pero este le pide tiempo para pensarlo mejor, y cuando el prota se está yendo el profesor le pregunta si ya consiguió algo que quiere hacer, a lo que el prota le responde que sí a pesar de pensar lo contrario. Luego en el salón sus compañeros le preguntan qué tal le fue en la consejería, y el prota les dice que no pudo recibir la recomendación, así que sus amigos le dan ánimos, mientras que él en su cabeza piensa que le gusta sentirse normal. Más tarde el prota va a clases de educación física con sus amigos, pero en ese momento siente un olor extraño, pero pretende no darse cuenta. Sin embargo fue capaz de notar que había un animal muerto. Luego vemos que el prota se queda hasta tarde para limpiar su salón, y en ese momento llega una compañera llamada Nana, la cual le dice muy emocionada que la aceptaron en una universidad, y el prota al escuchar esto se alegra por ella, pero ahí Nana le dice que fue él quien había conseguido la recomendación primero, y le pregunta por qué la rechazó, a lo que el prota solo le responde que ella consiguió la recomendación por sus propios méritos, y Nana le agradece, pero ahí se da cuenta que el prota tiene sus pantalones sucios, ya que el prota enterró al animal de antes. Más tarde en la noche vemos que el prota no puede dormir, por lo que decide ir a dar un paseo, y ahí nos enteramos que sus ojos mejoraron de la nada, así que no necesita usar lentes de hace mucho tiempo, y en ese momento vuelve a aparecer el olor extraño, y el prota esta vez nota que hay un incendio a lo lejos en una montaña, así que este va rápidamente al lugar, y llega a un almacén e intenta llamar a emergencias, pero ahí se da cuenta que hay alguien adentro. Vemos que al principio el prota no quiere involucrarse, pero un impulso dentro de él lo lleva a hacerlo, mostrándonos que puede convertirse en un monstruo peludo en forma de peluche de perro, y después abre un hueco en la pared de un puñetazo y salva a la chica, y una vez afuera el prota se deja llevar por el olor de la chica, y por impulso intenta bajarle las bragas, pero se detiene mientras vuelve a su estado normal, y luego de esto sale corriendo de ese lugar, y después de unos momentos vemos que la chica despierta, y se da cuenta que el prota había dejado su celular, y al día siguiente el prota se entera que la persona que salvó ayer estudia en su escuela, y ella le muestra su teléfono, y le dice que tiene curiosidad acerca de un monstruo como él. Luego ellos acuerdan reunirse en la azotea para hablar mejor, y ahí el prota intenta hacerle creer que lo que vio fue una alucinación, y ella parece darle la razón, así que deja el celular del prota en el suelo para que lo venga a buscar. Sin embargo una vez ahí este es empujado por la chica, ocasionando que se transforme para poder salvarse, y que ella sea capaz de fotografiarla en ese estado, y con este chantaje la chica comienza a interrogar al prota, pero él le dice que no sabe nada acerca del monstruo. Luego ella lo invita a su casa, y después le dice que su nombre es Clair, y luego le pregunta si conoce una moneda que saca de su bolso, pero el prota le dice que nunca lo ha visto. Ya una vez en casa Clair comienza a cambiarse la ropa, y le pregunta al prota si le ayudará. Sin embargo antes de que pueda responder estos son interrumpidos por una chica encapuchada, quien ataca al prota dejándolo fuera de combate, y luego le exige a Clair que le dé la moneda, pero ella decide oponerse, así que ahí la encapuchada la amenaza con una navaja, pero en ese momento el prota se levanta transformado y la incapacita. En eso Clair aprovecha para interrogarla, aunque no sirve de nada porque la chica se libera y golpea al prota nuevamente, mostrándonos que ella al igual que el prota también puede transformarse en un monstruo, y rápidamente comienza a golpear al prota, pero es detenida por Clair, quien usa un gas pimienta en su contra. Luego Clair le dice al prota que aproveche la ventaja, sin embargo el prota solo sujeta a Clair y escapa de la casa con ella, dejándola enmascarada totalmente molesta. Más tarde en un lugar seguro Clair le dice al prota que debería a la chica, ya que vio sus rostros y también sabe dónde viven, y después de decir esto ya se da cuenta que la transformación del prota tiene un cierre en la espalda, así que decide averiguar qué hay dentro, porque quizás su verdadero poder se encuentra ahí, así que después le abre la cremallera que tiene, pero ahí se percata que está completamente vacío. Después de un rato se da cuenta que el monstruo en realidad es un disfraz, por lo que decide entrar y volverse uno con el prota. Ya adentro ambos se dan cuenta que pueden sentir las emociones del otro, y por eso el prota comienza a sentir el odio y la tristeza de Clair, pero ahí ella le pide que se calme, y luego Clair le dice que usará su fuerza y el prota acepta esto, y en ese momento aparece la chica que los perseguía, y Clair comienza a provocarla, así que la chica se lanza a atacarlos con furia, pero vemos que
Claire no puede luchar bien porque aún no se acostumbra a usar el traje, y por eso recibe mucho daño por parte de su rival. Sin embargo, a su mente llegan los recuerdos que le hacen sentir mucho odio y tristeza, por lo que se pone de pie nuevamente y realiza un contraataque. Seguidamente le comenta al prota que ya empieza a comprender mejor cómo usar el disfraz, así que ahora comienza a estar a la par con la chica, y luego la comienza a superar, golpeándola consecutivamente en el proceso. En eso el prota le pide que se detenga, pero ella no hace caso, y ahí el prota se da cuenta que perdió por completo el control de su cuerpo. Después de un rato, Claire inmoviliza a la chica, y le pregunta nuevamente por las monedas, pero la chica se niega a contestar, y por esa razón Claire le rompe una pierna, y luego la sostiene con un brazo y saca un revólver que posee el disfraz. Ahí el prota desesperadamente intenta detenerla, pero Claire jala el gatillo y elimina a la chica. Una semana después vemos que el prota sigue viviendo su vida normal, pero de repente Claire aparece en su salón para hablar. Luego caminan solos, y ella comienza a hablar de lo bien que se sintió estar dentro del disfraz, pero el prota le pregunta cómo puede estar tan tranquila sin una persona. Ahí Claire le dice que él no tuvo nada que ver, y que además todo lo hizo en defensa propia, y tras escuchar esto el prota decide irse, y le advierte a Claire que si revela su identidad, entonces él dirá lo que hizo ella. Así que Claire decide manipularlo, diciéndole que otros monstruos podían venir por él, y que el prota no podrá hacer nada solo porque es muy amable, y después le dice que si ambos trabajan juntos serían invencibles. Luego de esto van a un almacén abandonado, y Claire le dice al prota que probablemente todo vaya a empeorar a partir de ahora, y por esa razón le promete que si le pasa algo ella morirá con él, así que si el prota llega no lo hará solo. En eso el prota le pregunta qué pasaría si quisiera morir ahora, a lo que Claire responde con acciones para demostrar que dice la verdad, tirándose desde el segundo piso del almacén. Sin embargo, es salvada por el prota, y ahí ella le cuenta su objetivo, el cual es encontrar a su hermana, quien se convirtió en un monstruo al igual que el prota, y luego eliminó a sus padres y desapareció sin dejar rastro. Así que al escuchar esto el prota decide ayudarla a encontrar a su hermana, y luego de unos días el prota va a la casa de Claire, debido a que necesita conocer sus capacidades cuando ella usa el disfraz, pero el prota no deja que Claire entre en el transformado cuando observa que se empieza a quitar toda la ropa, así que ella le explica que en el interior del disfraz hace mucho calor, por lo que al final Claire decide usar un traje de baño, y una vez que se vuelven uno deciden hacer unas pruebas sencillas, en donde descubren que Claire tiene mayor control del cuerpo que el prota. Más tarde y después de un descanso, Claire le muestra al prota el uniforme de su hermana, ya que como él tiene un buen olfato podría ser capaz de localizarla mediante esto, así que decide olerlo para encontrar alguna pista, pero en ese momento nota un fuerte aroma a sangre, dándose cuenta que la hermana de Claire no solo a sus padres, sino a muchísimas más personas. Luego de esto los chicos deciden ir a buscarla, así que compran algunas provisiones y se quedan a esperar al frente de una estación que se encuentra cerca del colegio donde estudia la hermana de Claire, y luego de esperar y no tener resultados deciden irse. Sin embargo, una chica se baja del vagón de un tren, y en ese momento el prota se transforma por instinto, ya que siente el mismo olor intenso que tiene la persona que están buscando. En eso Claire trata de capturarlo con una cámara, y ahí se da cuenta que esa persona es su hermana, la cual se llama Elena, y en ese momento Claire entra al cuerpo del prota, y esperan a su hermana fuera de la estación. Luego Elena sale y Claire intenta dispararle, pero es detenida por el prota, lo cual ocasiona que falle el tiro, y que ella se dé cuenta que intentaron e inmediatamente se transforma y aparece detrás de ambos, pero después se disculpa con él, y se altera porque piensa que el prota sabe que tiene problemas de comunicación. Luego de presenciar este comportamiento los chicos quedan confundidos, y a continuación Elena les pide que vayan a otro sitio donde no haya personas, y más tarde en un lugar distinto Elena le dice que entiende por qué quiere matarlo, y después menciona que todo es su culpa. Tras estas palabras Claire piensa que se refiere a ella, y que su hermana sabe que se encuentra dentro de ese disfraz, pero en eso Elena dice el nombre del prota, y seguidamente le dice que fue ella quien lo transformó en ese monstruo, por lo que ambos se sorprenden, y Claire le pregunta qué está diciendo, y al escuchar esto Elena se da cuenta que el prota tiene una chica dentro, así que se molesta demasiado y se transforma en el proceso, y después le arranca la cabeza al prota en un acto de ira. Segundo después se da cuenta de lo que hizo, así que le pide disculpas al prota e intenta hacer que responda. Por otro lado vemos que Claire se enoja, así que agarra la pistola y le dispara a su hermana varias veces, pero vemos que esto no tiene ningún efecto sobre ella. Después Claire intenta golpearla, y en ese momento Elena la detiene y la incapacita fácilmente, y tras esto Elena se da cuenta que es su hermana, y luego le pregunta por qué se encuentra dentro del cuerpo del prota, a lo que ella responde que es para eliminarla, y seguidamente le pregunta por qué sus padres. Ahí su hermana le explica que eran malas personas, ya que eran muy duros con ellas, su padre estaba metido en asuntos ilegales, y su madre era infiel, y como Claire menciona en algún momento que los querían, Elena lo hizo por ella, y ahí le dice a Claire que la protegerá, por lo que le da una nueva moneda, y le dice que la lleve al hotel abandonado de la carretera. Después de esto recibe una llamada y luego se despide de su hermana, y después de un rato Claire se levanta, y al ver que el prota estaba aparentemente decide cumplir con su promesa, usando la pistola para quitarse la vida. Sin embargo está detenida por el prota, quien le dice que no debe. Tras esto Claire y el prota llegan al hotel Mitos, y ahí se encuentra con el chico que vimos al principio. Luego este le pregunta a Claire qué le ocurrió al monstruo, pero en ese momento ya retrocede y accidentalmente se le cae la moneda, y al darse cuenta que ellos tienen una moneda el chico decide revisar al prota, y aunque Claire no confiaba en él al principio el prota le dice que él sabe de las monedas, así que quizás podría hacer algo al respecto. Y luego
de revisarlo, el chico le dice que puede arreglarlo, pero para eso necesita la moneda, así que Claire se la entrega con un poco de desconfianza, y a continuación el chico introduce la moneda en la máquina expendedora y saca una botella con un líquido extraño, y luego le dice al prota que debe tomar eso y mantener su cabeza pegada al cuello, y después de un rato Claire sale del cuerpo del prota porque estaba cansada, y cuando el chico la ve le dice que su cuerpo es hermoso, a lo que ella le responde diciéndole que él también es bastante guapo, y al escuchar esto el chico le dice que simplemente escogió el cuerpo que se adaptara mejor a este planeta, revelando que él es un alienígena y que esa no es su verdadera forma. Luego esto le demuestra que puede adoptar la forma de alguien con simplemente ingerir el pelo de esa persona, y al escuchar eso Claire le pregunta cómo transformó al prota en un monstruo, y el alien le explica que lo hizo con una medicina similar a la que acaba de tomar el prota, ya que esa medicina cambia el cuerpo a como lo desea su dueño, por lo que esa vendría a ser la forma ideal de él. En eso el prota le dice que nunca deseó esa forma, y tampoco recuerda haber tomado alguna medicina, así que llegan a la conclusión de que todo fue obra de Elena. Más tarde vemos que el prota se recupera por completo, por lo que ya puede volver a su forma humana, pero ahora tiene una cicatriz en el cuello. Tras eso el alien les comenta que la forma física son un problema cuando hacen viajes espaciales, así que por eso comprime sus mentes en datos, los cuales vendrían a ser justamente las monedas, y luego les dice que pensaba volver a su planeta, pero su nave se averió estrellándose en el planeta Tierra, y ocasionando que sus compañeros salieran volando de la nave, y ahí les dice que no puede reparar la nave, y tampoco buscar a sus compañeros, y por esta razón creó una dinámica, en la que si una persona le devuelve una moneda, él entrega la medicina que le permite transformarse, y a estas personas se les reconoce como recolectores. Además, si un recolector consigue 100 monedas, este conseguirá un poder con el que podrá hacer lo que sea. Tras la reunión con el alien, el prota le pide a Claire que no use la moneda restante que tiene, pero ella le dice que no lo hará porque ya lo tiene a él, y después de unos días los chicos se dirigen a la montaña en donde se estrelló la nave alienígena, ya que piensan que ahí debe haber más monedas, y quizás también consigan alguna pista de Elena, pero en esta zona se enfrentan los recolectores por estos objetos, así que avanzan con precaución debido a que es un sitio desconocido para ellos. Después de entrar en el bosque, el prota huele a un enemigo que se encuentra más adelante, por lo que Claire se mete dentro del prota para enfrentarlo, y luego se acercan al recolector, y el prota se da cuenta que es un monstruo enorme, y este les dice que normalmente los recolectores huyen al verlo, y seguidamente les explica que él no está interesado en buscar las monedas, porque solo quiere medir la fuerza que obtuvo al tomar la medicina, y por esta razón, a pesar de que piensa que el disfraz es solo una chica, decide atacarlos, y en ese el prota se lanza a darle un golpe por instinto, pero este lo detiene fácilmente. Ahí los chicos se dan cuenta que el monstruo es mucho más fuerte que ellos dos, por lo que Claire usa la pistola y le dispara, y en eso el monstruo lo detiene con su brazo, pero es herido en el proceso, y en ese momento vuelve a su forma normal, y le agradece por no dispararle a matar, y luego procede a presentarse diciendo que su nombre es Sambe, y después de admirar cómo ellos arriesgaron su vida se vuelve a transformar, y usa una técnica propia que destruye gran parte de la zona. Sin embargo, el prota y Claire logran escapar, y después Sambe los comienza a buscar, y tras un rato buscándolo decide usar una técnica nueva, pero ahí los chicos aparecen y lo detienen. Tras esto Sambe piensa que la chica tiene miedo de arriesgar su vida, por lo que se decepciona e intenta eliminarla. Sin embargo, Claire aparece detrás de él apuntándole con la pistola, y en ese momento Sambe se pregunta quién es esa chica, y después de un tiempo se da cuenta que realmente eran dos personas. Es ahí cuando Sambe se percata que la chica estaba usando una pistola muy grande, que podría traerle graves consecuencias, así que al notar que se estaba arriesgando este decide rendirse y vuelve a su forma normal, pero como el prota seguía apretándolo lo deja inconsciente, y luego de la pelea el prota le vende el brazo al chico, y después de unos momentos despierta. Seguidamente Claire le dice que arriesgaron su vida por una tonta pelea, así que le pregunta cómo serán recompensados. Ahí Sambe se disculpa con ambos, y mientras sucede esta conversación un recolector les toma una foto de los tres, y después se les aparece amenazándolos con la foto, pero en eso Sambe se transforma y lo elimina rápidamente, y luego Claire le pide que los ayude a recolectar las monedas, ya que de esa manera se encontrará con personas fuertes en el camino, y al escuchar esto Sambe acepta ayudarlo después de que sanen sus heridas. Tras esto Claire roba el celular del recolector que los amenazó, y ahí fijan su objetivo en un grupo que observaron en ese teléfono, y después de un tiempo Claire se comunica con un chico llamado Ike, que era chantajeado por el monstruo que Sambe eliminó, y después de mostrarle que se encargaron de él le pide unirse a su grupo, ya que ella desea conseguir información de ellos. Luego el prota le pregunta si cree que Elena está en las montañas, y Claire le responde que sí, y además cree que tiene aliados, ya que la vio hablar con alguien. Posteriormente el prota y Claire se reúnen con el grupo, y la líder le pide que vuelva a su estado normal, debido a que los nuevos miembros deben hacer un pacto especial, así que tras pensarlo un momento con el prota, Claire decide salir, y luego ella les menciona que es un humano normal, pero de todas maneras hará el pacto especial, y si son de confianza hará que el prota lo haga también, y la líder al escuchar esto acepta y la lleva a otro sitio. Mientras tanto el prota se queda esperando con los demás miembros, pero hay una chica llamada Yoshi le pregunta si lo puede acariciar, y él le dice que sí, ganándose fácilmente la confianza de la chica. Por otro lado vemos que Claire se queda sola en una habitación con la líder, y de repente esta comienza a quitarse la ropa, mientras le revela que su poder es hacer que otros guarden secretos, lo cual da a entender que aquel que revele los secretos muere al instante. Después esta le pregunta a Claire por sus objetivos, y ella le dice que busca a su hermana mientras le muestra una foto, y para sorpresa de Claire la líder reconoce que ella es Elena, y después de esto la líder le dice
dice que si se une al grupo ella le contará acerca de su hermana, por lo que Claire acepta. Así que la líder le pide que se acueste en la cama, y luego le cuenta que una vez salió con una profesora, pero cuando le contó esto a su mejor amiga ella difundió el chisme, ocasionando que la persona con la que salía se suicidara. Y por este motivo odia a las personas que no guarden secretos. Después de esto la líder intenta propasarse con Claire, pero antes de que intente ir más allá Claire la interrumpe, preguntándole si eso tiene que ver con el pacto, y que además no se conocen lo suficiente para hacer eso, por lo que la líder se detiene y le pide disculpas, y después de esto comienza con el pacto oficial, el cual consiste en colocarle una gargantilla hecha de su pelo en el cuello de Claire, y si ella llega a revelar sus secretos o siente que los traiciona, entonces el cabello le cortará la cabeza. En ese momento Claire se da cuenta que ya no es como los otros monstruos, y ahí la líder le dice que ella tenía una visión clara de lo que quería cuando escogió sus poderes, por lo que aquellos sin una visión clara se transforman en algo que desea su subconsciente, y después de esta explicación le coloca la gargantilla a Claire. Por otro lado vemos que Yoshi le dice al prota que perdió su cartera en la montaña, y como ahí se encuentra la identificación de la chica el prota decide ayudarla, y luego de buscar durante un rato la chica se quita el casco, y le dice al prota que tiene esa forma porque le gustan los animales. Luego el prota le dice que para él es más fácil buscar la cartera solo, pero al escuchar esto la chica le pregunta si puede entrar dentro de él, pero vemos que el prota se niega al principio, pero después de insistir un rato Yoshi se desviste y entra al disfraz, y así deciden buscar la cartera juntos. Mientras tanto el chico que los invitó al grupo está observando todo desde lejos, y en otro sitio de la montaña un compañero de Elena consiguió la cartera de Yoshi, así que este chico que se llama Subaru comienza a revisarlo, y tras notar que no tiene mucho dinero se decepciona, y seguidamente un hombre encapuchado le dice que solo la tire, ya que se tienen que centrar en sus objetivos, pero vemos que Subaru se molesta porque no le gusta recibir órdenes, así que ataca a su compañero. Sin embargo Elena le pide que se detenga, y rápidamente el niño deshace su habilidad y decide irse a su casa. Mientras tanto la líder presenta a Claire ante el grupo, y enseguida un chico llamado Yota empieza a coquetearle, pero ella lo ignora y procede a preguntar por el prota, y en eso Ike le muestra un video que grabó antes de volver, así que Claire decide ir a buscarlo, y la líder le pide a Yota que la acompañe, ya que él es el único luchador del grupo. Por otro lado el prota se da cuenta que el olor de Elena está cerca de la cartera, y que también no está sola y todos sus compañeros son extremadamente fuertes, pero luego de pensarlo un poco decide ir a buscar la cartera, y le dice a Yoshi que él la protegerá, y después de avanzar un poco el prota se da cuenta que los aromas se dividieron, por lo que piensa que podrá tener una ventaja. Sin embargo Subaru aparece detrás de él, y ahí el prota se da cuenta que solo es un niño, pero cuando el chico nota que lo ve como un niño se libera su habilidad, creando en el proceso un gigante que sostiene al prota, y lo aplasta junto a Yoshi. Tras esto el prota comienza a sentir la frustración por ser débil, y con mucho esfuerzo se vuelve a poner de pie frente a Subaru. En eso lo que quedaba de Yoshi comienza a sentir lo mismo que el prota, y en ese momento sufren una transformación, así que Subaru decide volver a pelear contra ellos, pero esta vez las cosas son distintas, porque ambos comienzan a llenarse de ira y son capaces de pelear contra el gigante, y luego nos enteramos que el prota es capaz de ver los recuerdos de Yoshi y viceversa, así que ambos luchan mientras sienten lo mismo que su pareja, y después logran acercarse lo suficiente al niño, pero cuando ambos están a punto de dar el golpe final Elena aparece, y detiene tanto a Subaru como el prota, y cuando Yoshi ve a Elena esta comienza a ver los recuerdos del prota, y allí logra ver a Elena en varias ocasiones, pero tras esto ambos colapsan y caen al suelo, y después Elena se va con Subaru. Posteriormente Claire encuentra al prota transformado en el disfraz, y dentro de él se encontraba Yoshi sana y salva. Tiempo después el prota despierta y Yota le dice que consiguió la cartera de Yoshi, por lo que deciden volver a la base, y luego el prota hace el pacto especial, y después la líder le pregunta qué fue lo que pasó, pero el prota y Yoshi no pueden recordar nada, y luego de esto todos comienzan a presentarse. Aquí conocemos a Isao, quien en realidad es un chico pequeño y tímido, y tiene la habilidad de hacer crecer las plantas y alterar la tierra. Luego Yota presenta a Ihara, quien es una chica capaz de volverse invisible, y por último se presenta la líder llamada Koya. Luego Claire y el prota demuestran su fuerza abrumadora destruyendo un árbol, pero en eso Ike ve algo extraño, por lo que al día siguiente va a espiarlos a su colegio, pero vemos que el prota lo detecta al instante. Luego Ike le dice que el prota no mostró que lo chantajeaba, ya que él murió por un corte de navaja y esa no es su forma de pelear, por lo que el prota le dice que solo se encontraron con el cuerpo y el celular, y después de discutir un rato el prota se retira. Más tarde Elena recibe una llamada de Yoshi, en donde le dice que ella es la única que recuerda lo que ocurrió, así que le pide una explicación. Ahí Elena menciona que el prota puede fusionarse con alguien siempre y cuando tenga las mismas metas, y de esa manera su fuerza aumentará considerablemente, y seguidamente le pregunta cómo consiguió su número, a lo que Yoshi responde diciéndole que lo consiguió de las memorias del prota, ya que se dio cuenta que alguien le había borrado sus recuerdos, pero en esos huecos ella pudo ver a Elena. Tras esto Yoshi le pide que se una a su grupo para poder acabar el juego del alien, pero Elena se niega y le dice que probablemente alguien ya consiguió las 100 monedas. Además se nos revela que ella posee un colgante con el disfraz del prota, y después de unos días de esta conversación el grupo del prota comienza un viaje para llegar a la nave estrellada, ya que ahí probablemente puedan encontrar las 100 monedas y terminar el juego, y más adelante se encuentran con un territorio enemigo, así que deciden rodear la montaña para evitar peleas, y el prota se encarga de percibir alguna amenaza junto a Ike. Luego mientras descansan Yoshi intenta decirles a todos que alguien ya encontró las 100 monedas, pero Koya le interrumpe para decir que ya es hora de avanzar, y después el grupo llega a un campo abierto, y ahí Claire se da cuenta que las marcas de territorio eran una trampa para guiarlos
llevándolos a ese sitio, y seguidamente aparece un grupo grande de recolectores, por lo que intentan huir, pero uno va detrás de ellos. Ya en el bosque el recolector enemigo los caza y atrapa a la líder, y les dice que entreguen sus monedas y se unan a ellos, porque si no lo hacen todos serán eliminados. Y luego les muestra la cabeza de una chica que se puso como ejemplo, y al ver esto Yota se enoja y libera su habilidad, y comienza a romper los brazos del enemigo uno por uno hasta liberar a Koya. Tras esto Yota comienza a golpear al monstruo varias veces, pero después Koya lo detiene, y luego el grupo sigue con su camino hacia la nave, y tiempo después el líder llamado Madoka encuentra a su compañero herido, así que al ver esto decide vengarlo, por lo que minutos más tarde desaparece y golpea a Isao, y después noquea a Yota con un tronco, y luego se acerca al prota y Clair, y cuando esto lo tienen suficientemente cerca disparan a quemarropa. Sin embargo este queda ileso y les quita la pistola, y con él apunta a Yoshi, pero para salvarla el prota desactiva la transformación y rápidamente aparecen los seguidores de Madoka, dejando al grupo sin escapatoria. Luego Madoka les pide que se unan a su grupo y trabajen para él, y si lo hacen él les cumplirá cualquier deseo, pero como hace poco lastimaron a uno de sus compañeros les dice que uno de ellos tendrá que morir, así que tienen que ponerse de acuerdo para saber a quién elegirán, y por esta razón les da tiempo para pensarlo, pero antes deja a Clair fuera de la elección, ya que se da cuenta que ella es como la gente de su grupo. Después los chicos empiezan a discutir acerca de qué deberían hacer, y a pesar de que algunos proponen ideas, todas son descartadas. Más tarde Clair busca a Isao, quien se encontraba a solas, y él le dice que no puede ofrecer a un amigo, y luego comienza a llorar porque no sirve para nada. Sin embargo Clair le dice que tiene un poder maravilloso, y luego procede a pedirle un favor de hacer crecer las flores que ella tenía dentro de una bolsa, y después le pide que lo salve a todos. Más tarde el prota llega al sitio donde están Isao y Clair, pero Isao se encuentra totalmente desconcertado tras haber hecho crecer las flores. Luego Clair le pide al prota que se mantenga al margen, pero él le dice que está dispuesta a así puede salvar a sus amigos, y después menciona que no quiere que Clair cargue con más pecados, y en esto la abraza y le dice que ellos dos son uno. Por otro lado vemos que Ike también se encontraba en el sitio, y al ver las flores se da cuenta de lo que está tramando Clair, así que decide ir a la base enemiga para avisarles, y de esa manera poder salvarse él y Yoshi, pero en un descuido menciona el poder de Isao, así que la habilidad de la líder se activa y le corta la cabeza. Mientras tanto vemos que el prota enciende las flores, y el resto del equipo comienza a huir. A Isao les explica que esas flores son venenosas, y que esta se extiende por el humo. Luego el grupo de Madoka comienza a perseguirlos, pero este se detiene cuando nota que sus compañeros empiezan a sentirse mal, así que en ese momento Madoka se da cuenta que las flores son venenosas. Luego el segundo al mando le pide que escape, sin embargo el líder se queda a salvar a sus amigos, y les dice que no los abandonará. Tras esto el grupo del prota logra escapar. Más tarde en el Hotel Mitos vemos que Elena visita al alienígena. Ahí él le dice que se encontró con su hermana y el prota, pero le comenta que no les dijo nada porque él es un simple espectador, y solo quiere que recojan las monedas para él. Al escuchar eso Elena le menciona que mucha gente apunta por ese objetivo, pero el alienígena solo le dice que eso no es su culpa, y luego de ver cómo está feliz con todo lo que ha ocurrido, Elena lo amenaza, y le pregunta qué pasaría si en ese momento, y ahí el alien le dice que es imposible que el conflicto se acabe, pero nadie puede detener las cosas que ya sucedieron, así que Elena vuelve a su estado normal y luego rompe en llanto. Más tarde el grupo del prota sale de la montaña, y luego intentan comunicarse con Ike pero no contesta. Tras esto los miembros se separan para descansar, pero todos ellos están completamente afectados por lo que ocurrió en la montaña, siendo el más afectado Isao, quien siente que asesinó a muchas personas. Por otro lado el prota y Clair se encuentran bien, y esto sorprende a Clair, porque siente que el prota ha cambiado por culpa de ella. Tras esto el prota decide llevar una vida normal, pero luego el prota se entera que el cuerpo de un amigo suyo fue encontrado en las montañas, y como estaba incinerado se da cuenta que él fue quien lo mató cuando incendió las flores. Y luego de esto el prota visita al alienígena, y ahí él le pregunta el motivo de sus poderes, pero este no le responde nada concretamente, y luego le dice que podría volverle una persona normal nuevamente si le da una moneda. Pero ahí el prota comienza a recordar las acciones y los sueños de las personas que conoció, y le dice que él como alienígena nunca entenderá los sentimientos de los humanos, y en eso le menciona que juntará las 100 monedas para ponerle fin al juego. Más tarde vemos que el prota va a un sitio abandonado, y ahí le dice a la mano derecha de Madoka que ya puede salir, y después este se muestra y le dice que Madoka está muerto, y los que sobrevivieron decidieron dejar el juego, así que como queda solo él decide tomar venganza, y empiezan a pelear. Después de un rato el prota logra derribarlo, y entonces le pregunta acerca de su amigo del colegio. Sin embargo este le dice que ya está muerto, y en ese momento el prota recibe una llamada de Clair, y el chico vendado aprovecha la situación para escapar, pero ahí el prota le dice a Clair que todo está bien y luego cuelga, y después se transforma y elimina al chico. Por otro lado el alienígena se encuentra caminando descalzo, y comienza a recordar la primera recolectora llamada Honoka, quien le da la idea de crear una máquina expendedora, y pedir ayuda a las demás personas para conseguir a sus compañeros. Ahí el alien le dice que ella será la primera quien cumplirá un deseo. Tiempo después Honoka le dice que sus amigos podrían ayudarlo a conseguir las monedas, y luego le muestra una foto de ellos, y podemos ver que el prota y Elena están presentes en esa foto. Tras recordar esto nos trasladamos a las montañas en la actualidad, y ahí se encuentra el grupo que logró llegar al sitio donde está la nave estrellada. Sin embargo estos son detenidos por uno de los chicos que aparece en la foto de Honoka, quien es aquel que pudo juntar las 100 monedas y su nombre es Kaito, y luego elimina a todos usando su habilidad. Tras estos sucesos nos trasladamos meses atrás para conocer la historia de este grupo. Allí vemos como Kaito se encuentra hablando con su amigo Naoto, quien le dice que su novia llamada Aiko está actuando un poco extraña, y al escuchar su nombre Kaito comienza a recordar la infancia que tuvo con sus amigos, en donde siempre jugaban y cazaban animales en el río. Después de recordar a sus amigos, este le
propone a Naoto reunirlos nuevamente, así que todos se reúnen en un parque, pero Kaito nota que Honoka se está tardando demasiado, y en ese momento todos cambian de ánimo. Luego Naoto le dice que Honoka desapareció hace tiempo, y después Aiko le sugiere a Kaito que se olvide de ella, porque no les dijo nada y seguro no quieren que la busquen. Sin embargo, Kaito no le hace caso y comienza a investigar. Después de un tiempo, Kaito se da cuenta que Aiko se comportó de manera extraña aquel día, así que decide seguirla, y de esa manera llega al Hotel Mitos, y el alienígena le menciona a Aiko que ya se ha ido, y más tarde Kaito trae a los chicos con él, y este le cuenta acerca del alien y las monedas, y también se enteran que Honoka le pidió al alien el poder de transformarse en Aiko, y eso explicaría por qué Naoto la notaba tan extraña. Después los chicos se reúnen en un parque, y ahí comienzan a discutir acerca de lo que está pasando. En eso Kaito les dice que Honoka debe pagar por sus crímenes. Sin embargo, Naoto lo detiene, y le dice que continúen con su vida como si nada hubiera pasado, porque se pueden meter en problemas. Y luego vemos que tanto Elena como el prota se ponen al lado de Naoto, pero vemos que Kaito no está de acuerdo con esa decisión, así que persigue a Hanoka al colegio donde ambos estudiaron, y ahí ella le pregunta cómo supo que era Hanoka, y él le dice que fue por la manera con la que jugaba con su pelo. Y luego esto Kaito le pregunta si puede volver a hacer la de antes, pero ella le dice que no, por lo que Kaito utiliza una soga y días después Naoto le dice a Kaito que la verdadera Aiko se suicidó porque sufrió bullying escolar por mucho tiempo, y Kaito al escuchar esto se sorprende, y después se pregunta de qué sirvió Hanoka entonces, dejando a Naoto sin palabras al escuchar eso. Tras esto Kaito se da cuenta que a nadie le importó que Honoka hubiese desaparecido, y como Aiko era más importante para el grupo, Honoka decidió transformarse en ella, pero Kaito era el único que no quería que desapareciera, así que vuelve al Hotel Mitos y le entrega una moneda al alien, y después de este encuentro comienza a esparcirse una leyenda en el pueblo acerca de una mujer que aparece en un camino, y luego les pregunta a las personas quién es, y si ellas no dicen su nombre entonces desaparecen. Más tarde vemos al prota que le dice a Naoto que si Kaito llega a tramar algo entonces él también usará el poder de la moneda, y de esa manera termina el flashback, y de regreso al presente Elena recibe una llamada de Yoshi, y hasta le pregunta si se pueden reunir. Días después el prota y Claire se reúnen con Yota y Yoshi. Allí el prota les pide que les entreguen las monedas que tienen, y también les pide que vuelvan a sus vidas normales, porque no tienen la fuerza suficiente para pelear. Y después de esto Claire va a la casa del prota, y allí nota que está completamente sucia y descuidada, pero aún así él se comporta como si todo estuviera bien. Luego el prota le dice que sus padres se encuentran trabajando, pero Claire le pregunta desde cuándo no los ve realmente, y en ese momento el prota se muestra confundido, y ahí Claire se da cuenta que Elena probablemente mató también a los padres del prota, ya que su hermana es capaz de controlar la mente de los demás, y luego Claire se disculpa con él, y en eso el prota le arranca la camisa a Claire por instinto, pero este entra en razón cuando aparece un recuerdo de Elena en su mente. Tras esto vemos que el collar de la líder se desprende de ambos, y luego reciben una llamada de ella, quien les dice que ya no tienen ninguna relación, y que deberán reunirse nuevamente para entregarles las monedas. Sin embargo ellos tienen planeado darles las monedas a Elena, para que termine el juego. Luego vemos que Elena y el encapuchado están esperando en una montaña, y el encapuchado le dice que se mantendrá vigilando a Kaito, y después le pregunta por el prota, y Elena le dice que aún no recuerda nada de ellos, así que el encapuchado le dice que todo está bien entonces, y a la vez se nos revela que él es Naoto. Al día siguiente en la tarde el prota se reúne con Isao y Yota, pero Isao le dice que no le dará su moneda, y le pide que no lo trate como si fuesen amigos. Sin embargo Yota lo tranquiliza y lo hace entrar en razón, y después le dice al prota que Yoshi estará en el río. Luego Elena se encuentra con la chica y recibe las monedas, y en ese momento aparece el prota quien le pregunta si todo lo que hizo fue para protegerlo, pero vemos que ella no responde. Luego el prota le comenta que logró recordar un pequeño fragmento del pasado, así que comprende que fue él quien involucró a Elena en todo esto, pero inmediatamente la conversación se interrumpe por Claire. Luego ella le dice que ha estado investigando acerca del pasado del prota, y cuando fue a visitar su anterior colegio se encontró con un muñeco parecido al disfraz, y justo al verlo el prota comienza a recordar su pasado poco a poco, y ahí Elena intenta evitar que siga recordando, pero él se aleja de ella y se transforma en el disfraz, por lo que Claire procede a entrar dentro del prota para pelear, y durante la pelea se nos revela que los padres del prota por la habilidad de Kaito, y en ese momento Elena decidió modificar sus recuerdos. Tras esto el prota se logra sincronizar mucho mejor con Claire, así que ahora puede luchar a la par contra Elena, pero después de una intensa batalla aparece el espíritu de la leyenda preguntando quién es, así que el prota intenta mencionar el nombre de Honoka. Sin embargo está detenido por Elena, y logra modificar los recuerdos del prota otra vez, y después el espíritu vuelve a desaparecer nuevamente, y luego de esto Elena se retira del río, porque quedó agotada por haberle borrado la memoria al prota. Días después de ese enfrentamiento el prota y Claire se reúnen con Sanbe, ya que tienen pensado ir a la nave estrellada donde Kaito los espera, y en ese lugar seguro podrán conseguir la respuesta que buscan. Y así termina la primera temporada del anime Gleipnir.